Ya. Entonces, la anterior semana vimos conceptos de base de datos, bien, con algunos conceptos bien resumidos. Vimos cómo se compone una base de datos, qué elementos tienen, y los elementos no son muchos, pero son muy importantes. Por ejemplo, el elemento entidad, en el cual tenían atributos, bien. Entonces, esa entidad nosotros la vamos a llamar tablas en nuestra base de datos. A esos atributos van a ser las columnas, y a la información guardada la vamos a llamar tuplas o registros o filas. Y vamos a tener una llave primaria en la cual identificaba eh, de forma directa a una de las filas. Digamos, no podía haber datos repetidos en nuestra base de datos, diciendo que al menos uno de nuestras columnas o datos guardados deberían ser diferentes. En este caso, siempre colocábamos un ID como llave primaria, y era un auto increment y nunca iba a ser, o no va a ser, no se va a repetir. Y después teníamos la foreign key, ¿no? Las claves foráneas, en la cual hacíamos referencia a nuestra clave primaria de la tabla que yo quiero relacionar, y pensar un poco esto de armar nuestra base de datos, en la cual eh, nosotros teníamos relaciones, o la cardinalidad nos mostraba que había relaciones de uno a mucho, de mucho a muchos y de uno a uno, ¿sí? Dependiendo de eso, cómo nosotros podíamos ver, ¿sí? Habíamos hecho un ejemplo el lunes, una es haciéndolo por comando SQL, y otro es haciendo el diagrama o haciendo el diseño que nos permitía el Workbench hacer un diseño al revés, ¿sí? A la reversa. Bien, hacíamos el dibujito de la tabla y después podíamos hacer un forward y eh, insertar o crear esas tablas del dibujo que hicimos. Bien, eso por una parte. Bien, son los que vimos estos días. Sí, y bueno, después vimos la teoría del lunes. También vimos lo que era un conector, ¿sí? Importamos un conector. La cátedra no dio uno, o no dijo que descarguemos uno, que es el JDBC, ¿sí? Nos daban algunos diagramas, algunos tipos de driver, en lo cual manejaban capas, si bien no entré al tema, pero bueno, en sí fuimos directamente a la práctica y importamos ese driver, ¿no? No era tan difícil, ¿no? Teníamos un archivo jar, teníamos un archivo jar, teníamos un archivo jar en el cual yo desde mi Eclipse importaba ese jar, y podía usar ya mi conector en la base de datos, ¿sí? O en Java, perdón, ¿sí? Ya podía, con ese conector ya podíamos conectar Java o Eclipse, o nuestro proyecto en Eclipse ya lo podíamos conectar con nuestra base de datos MySQL, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos. Después, bueno, empezamos a colocar algunas líneas de códigos. Pasamos lo que estaba en la teoría, lo pasamos a línea de código. Bueno, faltó capaz las validaciones, pero en sí teníamos cuatro constantes. En una era el driver que usaba, el otro era la URL de que MySQL tiene una API, en la cual, bueno, localmente nosotros le pasamos una dirección, ¿no?
una dirección así como nosotros colocamos www, entramos al Facebook, colocamos, es algo parecido. Entonces colocábamos localhost en un puerto y colocamos el nombre de nuestra base de datos. Eh, bien, y después teníamos el usuario y el password. Bien, eh, bueno, a mí codificando, pasando todo lo de la teoría, me saltó un error, ¿sí? Que no se podía conectar a la base de datos. En realidad se conectaba, pero el usuario y el password eran incorrectos. Bien, fue un poco a propósito para que ustedes vean y recuerden, siempre es importante tener el usuario y el password de nuestra base de datos y tener cuidado, ¿no? Bueno, eh, veamos, veamos, abrimos el Eclipse. No sé si lograron ustedes conectarse. Sería bueno si lograron conectarse. Y lo que hoy vamos a ver, veamos, tenemos todo práctica, podemos preguntar si tienen alguna dudas. eh, Puede ser algunas dudas de otros módulos también, y lo vamos viendo, ¿no? Pero bueno, en sí, centrarse en lo que es base de datos, eh, y bueno, tener instalado el Workbench. Ahora traigo, bueno, vamos a hacer acá. Acá tengo el Eclipse. Hoy no hay teoría, así que va a ser una clase práctica, o podemos decir, ¿sí? Ya viene un poco, vamos a hacer algunas cosas. A ver, eh, habíamos quedado, una es acá, conexión, base de datos, ¿sí? Y teníamos mi clase, conexión, ¿no? Conexión BD, ¿sí? Habíamos quedado, habíamos hecho esto y, bueno, apareció la contraseña. Eh, entonces, tarea por usted era conectarse. Yo lo había dejado así. Por defecto era root y vacío el password. Entonces, yo cuando ejecutaba este código, lo que me decía era, o me decía connection, y me decía que el acceso estaba denegado para el usuario root y que no estaba usando password. Yo le puse otro password, a veces cuando trabajo localmente 1, 2, 3, 4, y me decía lo mismo, que tenía el acceso denegado y que sí estaba usando password, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento cambié y puse Navidad, signo peso 25, al, entonces, al, bien, entonces acá se conectó de nuestra base de datos, la base o de nuestro programa Java, vino y se conectó a nuestra base de datos, ¿sí? Y acá nosotros nos conectamos a qué base de datos, ¿sí? Se conectó a la base, eh, se conectó a la base Word, la cual importamos y trajo todos los countries, ¿sí? Trajo todos los countries. Vamos a hacer un select rows y me trajo todos los nombres de Pixel, de nuestros countries, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Quiere levantar. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Sí? Nosotros ya vamos a tener nuestros datos guardados acá
Y lo que vamos a hacer acá, ya haciendo nuestras consultas, lo que podemos hacer acá es manejar esto y buscar un nombre en particular, por ejemplo, ¿sí? Decir si es Angola, bueno, mostrar que ese hombre es de Angola, no sé, algunas cosas, Argentina, ver, ¿sí? Depende de nuestro problema, pero ya con esta sentencia yo pude ir y volver y traer información, ¿sí? ¿Cuánta información, sí? Muchísima, ¿sí? Miren toda la cantidad de información que traje, ¿sí? Cuando esto nos costaría en un array, en un hash map, nos costaría mucho, ¿sí? Digamos, igual deberíamos colocarlo, declararlo, imagínense, empezar a ingresar, ¿sí? Con tal directamente nosotros ya tenemos nuestra información guardada en una base de datos en la cual nosotros vamos a consumir, ¿bien? Entonces, gracias al JDBC podemos conectarnos hacia un puente de mi programa, un proyecto Eclipse a Workbench. Eh, eso, el error que me saltaba era por el password, ¿sí? Me acordé que en una aplicación usé esa cadena de Steam con ese password y desde que era ahí se cambió o tomó esa. Eh, y no sé, a ver, veamos, ¿alguno pudo probar esto? ¿Se pudo conectar? ¿Tuvo algún error? ¿Sí? Era conectar el Workbench, instalar el Workbench y después importar nuestros puntos .jar, ¿sí? Y seguir lo que estaba en la teoría. Bien. Eh, bueno, eh, muchas veces lo que nos va a permitir o lo que vamos a hacer en un programa es hacer ABMs, ¿sí? Pero bueno, se vuelve un poco tedioso acá. Pero bueno, en sí vamos a hacer ABMs. ¿Qué significa ABMs? ¿Sí? Los ABMs son alta, baja y modificación, ¿sí? Muchas veces cuando estén por diseñar o desarrollar un programa o un sistema, van a tener que hacer eso. Y en el proyecto lo van a tener que hacer, ¿sí? Van a tener que hacer, ¿sí? Un ABM, eh, al menos uno, ¿sí? Donde el usuario, van a dar de baja un usuario, van a dar de alta un usuario, ¿sí? Van a dar eh, ABM, modificar un usuario, ¿bien? Van a ver esas cosas, ¿sí? En los ABM, ¿bien? Bueno, a ver, iba a ir acá, vamos a ver, módulo 4, bien, vamos a ver la práctica. Bueno, el ejercicio 1 era importar, ya lo tenemos. Si pudieron hacer esto, lo tienen hecho. Sí, recuerden, sí, colocar el password correcto, el usuario correcto y acá la dirección, sí. Y esto va a ser el nombre de su base de datos. Bien, esto es igual. Eh, bueno, veamos qué hay. Dice, utilizando la base de datos Word del práctico anterior, realizar una consulta para conocer de la tabla country los atributos nombre. Bueno, esto es también de los ejercicios, ¿no? Me dice que salgan así. Bien. Eh, hay que modificar un poco esto. Hacer un get string. Teníamos este fs es nuestro conjunto de resultados en el cual va a ir recorriendo. El statement prepara una consulta
Eh, va a preparar create statement. Perfecto. Sí. Lo que va a hacer es preparar la consulta o ejecutarla. Y acá podemos, obviamente, podemos traer lo demás datos, ¿no? En este caso, code. Y acá podemos, si usted colocan code acá, ¿sí? Recuerden colocarlo acá también, ¿sí? Si no, no lo va a encontrar. Bien, podemos traer de un específico country, eh, de un específico país, y de formatear, ¿sí? Podemos hacer más, colocar un guión, bien, y que vaya mostrando los códigos y el nombre de los países. Podemos colocar de un país en particular, ya lo vemos. Entonces, todo lo que hicimos en nuestro Workbench lo podemos hacer acá en nuestro programa Java. Bien, entonces ve que ABW es Aruba, veamos Argentina, Argentina. Bien, entonces ya ahí, ¿sí? Estos de alguna manera también ya fueron creados o insertados, ¿sí? Hacíamos insert para insertar información. Bien, eh, podemos buscar un de un específico país. Vamos a ver acá. Vamos a decir Aruba. Vamos a hacer un order by the name. Entonces eso me lo va a ordenar por nombre y acá va a aparecer Argentina. Ah, bien. Bueno, acá no hay ID. A ver, veamos. Clave primaria. Perfecto. Entonces, code sería mi clave primaria. Acá dice PK. Bueno, entonces vamos a colocar acá where code igual a arg. Bien, vamos a... Bien, me faltó una comilla más. Entonces ahí me trajo Argentina solo. ¿Sí? Cuando trabajamos con ID, vamos a trabajar con números y enteros y son únicos en ese entero. Mayormente acá el code lo tomaron como únicos. ¿Sí? Eh, es que no estoy de acuerdo, pero hay veces cambia este string o cambia. Bueno, no lo va a permitir la base de datos o el motor, ¿no? Porque está muy avanzado. Pero si cambia de alguna manera o lo permite de alguna manera forzada o me confundí y puse Arge como clave primaria en Argentina y después lo estoy buscando como ARG. Entonces ahí puede haber una confusión en el tema código, ¿sí? O la clave primaria. Sí, por eso siempre coloco un ID y si ese ID es único, por ejemplo 2, me va a traer el país con ID que hace referencia al 2, ¿sí? Pero bueno, acá es la clave primaria es code. Acá tenemos Argentina. Perfecto. Entonces así podemos buscar por clave primaria, podemos buscar por nombre también, ¿sí?
name, name, y recuerdan que teníamos un like y podíamos usar el % que tengan una R. Todos los países que tengan una R en el medio. Bien. Entonces, ahí trae todos los países que tienen una R de alguna manera, ¿sí? Trajo Argentina, Andorra, acá está Netherlands, ¿sí? United, Emirates, bien, Armenia, American, todo tiene una R, ¿sí? Los % de estos me indicaban, no importaba si lo del costado o del final, digamos, no importa lo de la izquierda, no importa lo de la derecha, quiero que tenga una R, ¿sí? Podemos colocar así, que empiece con una R, bien, y me trae Reunión, Rumania, Rusia, o que terminen con una R, bien. Este es todos, bien. Ecuador, Gibraltar, Madagascar, bien, Qatar. Bueno, entonces ustedes pueden ir jugando o viendo, ¿sí? ¿Qué consulta podemos hacer? Podemos insertar también acá directamente, hacer nuestra consulta, insertar datos, ¿no? Veamos. Entonces, lo que deberían hacer es, si se conectaron a la base de datos, empezar a jugar un poco y formatear, como dice el primer ejercicio. Quieren que se muestre esto. Ars, dos puntos, ars coloco acá. En realidad era arg, ¿no? Es lo que pasa a veces. Ves que el código es arg. eh, es arg, dos puntos, Argentina, y que tiene 40 millones de habitantes. Bien. Entonces podemos hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Colocando acá, si vemos, en algún lado están. Bien. Capital. A ver acá. Acá está. Ah, mira. Está bueno el Workbench, ¿no? Vamos acá y empieza a ordenar. Eh, bueno, yo quiero por nombres. Está bueno eso, ¿eh? No la sabía. Si damos clic acá, lo ordena. Y ya no hacemos el order by. ¿Sí? Pero bueno, es bueno colocar el order by. Ahí. Acá está Argentina. Me dice que pertenece a Sudamérica. Sudamérica y tiene un área de ese numerito. Después que su independencia fue en 1816 y que no veo el 40 millones. 27 millones 032.000 dice. Y no veo que, a ver, veamos de dónde saca. Population, ¿sí? Entonces acá en Population deberíamos colocar acá. Entonces a nosotros nos faltaría traer esa columna, ¿no? Para terminar ya el ejercicio. Bien. Population. Population. Bien. Entonces, hacer acá. Population. Bien. Y acá, a ver, acá es dos puntos. Y ya con esos terminamos. Antes. Colocar acá más. Dejar eso. Y acá colocar el. Ah, acá colocar
population. ¿Sí? Population. Y colocar habitantes. Habitantes. Bien. Entonces ya con eso terminaría el ejercicio. Entonces ahí me muestra, bueno, en este caso tengo un where. Sacar el where. Bien. Entonces acá aparece formateada. Vi algo rojo. Entonces acá ya me aparecen el código ARG, Argentina. Acá vamos a dejar un espacio. Podríamos ver cuánto tiempo tarda la consulta. No tarda ni un segundo, ¿no? Para traer tantos datos, ¿no? Eh, Argentina, los habitantes, sí, son 37 millones, 30.000 habitantes. Eh, bueno, entonces ahí damos finalizado, digamos, ese ejercicio. Si nosotros pudimos conectarnos a, miren este, tiene 0 habitantes. No sabía, ¿eh? La Antártida tiene 0 habitantes. Ya vos. Eh, datos curiosos es. Entonces, si pudieron conectarse a la base de datos, bien, entonces es hacer eso, esas consultas. Bien. Eh, bueno, eso sería el ejercicio 2, seguir un poco la teoría, ver nuestro comando select. El comando select lo que hace es traer nuestros registros o tuplas, o traen, podemos tener where, ¿sí? En este caso va a traer todo, ¿sí? Select country, podemos hacer un asterisco acá, ¿no? Vamos a hacer un asterisco, pero ¿cómo identificamos acá? ¿Sí? Entonces, lo ideal es colocar el nombre de la tabla, el nombre de nuestra columna, ¿bien? O de lo que necesitamos. Muchas veces no necesitamos todos, es información extra, pero es importante, por algo está en la base de datos. Por ejemplo, el año de independencia, ¿bien? Ve, algunos nos tienen, ¿bien? Esto está copadísimo. Ya no hacemos el orden, bye. Bueno, veamos otro ejercicio. Crear una base de datos AutoJob explicada en la teoría. Y realizar una consulta relevante de los datos contenidos dentro. Eh, veamos, no recuerdo. Bien. Bueno, ahora vemos algo. Trataremos de hacer un ABM y entrar al práctico. Vamos a ver la teoría. AutoShop dice. El F, AutoShow. Ajá. Ah, deberíamos crear esta base de datos. AutoJob. Ah, no había visto este. Una tabla empleados. Bien. Bueno, acá está. Vamos a hacer esto, ¿no? Acá también no habíamos visto esto. Yo fui directamente a hacer esto. Nos llegamos acá. Yo llegué a la conexión y como se quedó en error, nos seguimos, ¿no? Bien, recién estoy viendo. Quedamos acá. Entonces, eh, siguieron la teoría, deberían tener esta base de datos AutoJob. Podemos hacer el diseño reverse.
Y acá tenemos una página, ¿no? Una página en la cual nos dice cómo hacer eso, ¿sí? Y es lo mismo que vimos el lunes, ¿sí? Un engineer reverse y empieza ahí. Bien, seguro algunos tips más. Y ahí aparece nuestro diagrama de. Perfecto, ¿sí? Pueden leer eso y ver también lo que hicimos en la clase pasada de diseñar esto. Eh, un empleado se puede relacionar a sí mismo. Hay muchas cosas que, que, bueno, que no están. Parece que un empleado puede relacionarse con muchos empleados, digamos, ¿sí? Bueno, perfecto. Eh, acá nos dan algunos cómo actualizar o insertar datos en nuestra base de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un execute update. Bien, cuando tengamos datos dentro de la tabla podremos modificar utilizando para ello una sentencia update, la cual esta parte la conocemos, update from alumnos, y la pasamos y el statement va a ejecutar execute update y la actualiza y el eliminar igual, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta esta función, execute update. Bien, yo, bueno, a ver, no voy a hacer esto, ¿sí? No la voy a hacer a la base de datos, ustedes la van a hacer, van a ir acá, van a hacer el reverse, ¿sí? Next, o, bueno, yo acá lo tengo abierto, entonces acá puedo agregar un nuevo diagrama, bien, cual, bueno, acá lo coloco en esta, bien, bueno, esto no, digamos, podemos agregar, bueno, acá va a agregar un nuevo esquema, cual se llama, ¿cómo se llamaba? Photoshop, Autoshop. Vamos a agregar ese esquema, perfecto, dale para completar. Bueno, eh, vamos a agregar tabla, ver, cerrar esto, agregar una tabla al Autoshop, podemos agregar diagrama a esta. Bueno, debería seleccionar esta porque, a ver, agregar otro diagrama acá. Eh, bueno, habría que ver cómo podemos sacar esta. Acá vamos a decir editar esquema, nos crea ahí. A ver, vamos a hacer unita. Vamos a decir, está, crear a ver una tabla si no la crea ahí. Ya vemos algo, una VM, a ver, chiquito, de parts, department,
Bueno, nombre. Em, Ahí, ahí me creo. Sí, me está seleccionando ahí. Hay que ver nada más que quede seleccionado acá. Y ahí me empezó a crear las tablas. El diagrama de departamento. Y después hacíamos un database for engine. Todo era siguiente. Y si vamos acá a 1000 programadores, a ver que tenemos de estar esa base de datos. Photoshop. Bien. Tabla, departamento. Caso departamento no tiene nada. Vacía. Pueden ir diseñándola así. Bien. Eh, o lo más fácil o lo más común que nosotros hacemos es hacer esto, ¿no? A veces se complica un poco descifrar o porque no tenemos el manejo. Tenemos que ver algunas cosas. Este manejo de ver los diagramas. Bien, pero se hace mucho más rápido, ¿no? Que estar tipeando, pero en sí deberían hacer el SQL porque en sus programas, en estos programas, eh, van a tipear la sentencia SQL. Bien, bueno, a ver, veamos. Voy a crear una base de datos. Voy a crear una base de datos. Crear para crear una tabla. Este dibujito. Va a crear un nuevo esquema, una nueva base de datos. En esquema lo llama MySQL, en la cual se va a llamar ABM cliente. Bien, muchas veces vamos a tener muchos ABMs en nuestro sistema, ¿sí? Vamos a dar de baja. En este caso, voy a hacer con una tabla independiente solamente. Yo tengo a una ABM y acá en tablas, esto lo pueden hacer desde Java, ¿no? Yo lo voy a hacer de acá. Voy a crear una tabla, la cual la voy a llamar cliente, ¿sí? El cual va a tener un ID de cliente, va a ser la primary key, va a ser auto increment y un unsigned. Bien, acá vamos a colocar el nombre de este cliente. ¿Sí? Vamos a hacer estos el apellido, va a ser no null, el domicilio y después vamos a colocar teléfono, el wait. Bien, vamos a crear esta tabla de esta manera. Pueden hacerlo por sentencia. Yo vine acá a crear una tabla y te creé, ¿sí? A veces se hace más fácil. Ustedes pueden hacer esto, digamos, ¿sí? Bien. Entonces ya creé la tabla cliente o mi entidad cliente en la cual tengo como primary key al ID de cliente y no tengo ninguna foreign key por ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crear nuevo proyecto, el cual vamos a llamar ABM, o podemos llamarlo en inglés CRUD de cliente. Bien, en inglés se llama CRUD porque creo que es create, bueno, update, delete, LR me mató. Bien, entonces vamos a hacer un CRUD o un ABM de cliente. Vamos a importar de vuelta nuestra librería o nuestro conector a nuestra base de datos. Si recuerdan era Java Build Path, librerías, Module Path,
agregar externa hars, buscamos en qué carpeta tengo mi conector y buscamos ese archivo jar, lo agrega y aplicar cambios, ¿sí? No tan difícil, pero ya tenemos conectado. Bien, lo que voy a hacer acá es hacer una clase, la cual la voy a llamar cliente, ¿sí? Y voy a hacer todo lo que hicimos antes, ¿no? Teníamos un pivot en el cual voy a colocar un int id cliente, ¿sí? Ahí voy a guardar el id que me traiga la base de datos. Private string nombre. Bien. Private string apellido. Bien. Este es todo igual como veníamos trabajando en la programación orientada a objetos. ¿Sí? Domicilio, que teníamos teléfono y acá el quick. Bien. Y eso vamos a tener del cliente. Y acá hacer nuestro constructor y nuestro get y setter. Bien. Hacer el método constructor de acá. Bien. Podemos hacer el constructor perfecto. Perfecto. En el super. Estamos heredando nada. Sí. Ahí. ¿Sí? Y hacer nuestro getter y setter de cada una de estas cositas. Entonces hacemos el get y el setter, ¿sí? Lo que nos va a permitir obtener el valor de nuestros atributos. ¿Sí? Hasta ahí ya tenemos un molde o una clase cliente que es igual a esto, ¿no? A una entidad de nuestra tabla, ¿sí? Va a tener el nombre, el ID del cliente, el apellido, el domicilio, el teléfono y el cuello. ¿Sí? Y ahora sí, nosotros vamos a hacer una clase en la cual se llama conexión a BD. Verla, eh, voy a copiar un poco, por eso ya eh, hice bien, bien. La pensé en una forma, ¿no? Seguro se puede mejorar, seguro se puede ver. ¿Sí? Es una clase, la vamos a compartir y ustedes la pueden modificar, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener las constantes o nuestros, ¿sí? Nuestras constantes que no se van a modificar, ¿bien? En este caso el user, el pass, el de, ¿bien? Entonces acá vamos a tener nuestro conector, conexión, perdón, nuestro constructor de nuestra clase, public, conexión, bd, ¿sí? Tenemos nuestro constructor por vacío, no le voy a pasar nada, no tengo ningún atributo, solamente me va a servir para crear el objeto, en este caso objeto conexión bd, y empezamos, ¿sí? Empezamos a ver, ¿sí? Yo había hecho un método en el cual lo llamé getConnection, en el cual me devuelve una conexión. Vamos analizando, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ahí me importó todo, ¿no? Recuerden, ¿ve? Me importó el SQL Connection, el SQL Drive Manager y el SQL Exception, que es esto. Bien, entonces acá en mi función getConnection, lo que voy a tener es una conexión nula, un objeto connection en nulo y
voy a llamar bueno, a mi driver, esta clase JDBC driver a esto. Eso, bueno, de la teoría. Y acá en nuestro connection voy a agregarle nuestra conexión, ¿sí? Esto es de teoría, ¿sí? Dividí, hice un método donde nosotros acá, no, ese es de acá, bien. Nosotros hacíamos todo en el main, pero bueno, dije, bueno, acá esta partecita, hasta acá, para mí era una función, ¿sí? Para mí, ¿sí? Para mí esto era una función, esta partecita, entonces la voy a utilizar, ¿bien? Entonces ustedes pueden pensarlo de otra manera también, ¿sí? Hacer el objeto statement acá, bueno, yo no lo hice, solamente hice nuestro objeto, nuestra clase connection, en el cual, bueno, esto se conecta el driver, si se conecta, me devuelve una conexión, si no conecta, bueno, va a tirar luego de excepción, ¿bien? Igual que el de la teoría, ¿sí? Solamente que cambia esto, ¿bien? Me devuelve y es una función o un método. Eh, el otro, bueno, entonces así fui viendo, ¿bien? Entonces, para hacer una VM, lo que tengo que hacer es una insertar, ¿sí? Insertar valores o tener valores, ¿no? ¿Sí? Es, de alguna manera, el insert nos representa el alta, ¿sí? El alta de un cliente, ¿bien? Entonces, ¿qué hice yo acá? Bueno, esta excepción, bueno, se autocompleta. Podemos colocarlo acá o envolverlo en un catch. Pero bueno, está bien esto. Es un método público, no me devuelve nada, pero se va a llamar insert cliente, en el cual yo le voy a pasar un objeto del tipo cliente, ¿sí? Entonces acá viene ya involucrada la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces eso la van a tener acá de adelante, ¿sí? Entonces acá está la programación orientada, le voy a pasar un objeto de la clase cliente y bueno, obtengo esta conexión. Bien, hago un get connection. Habría que ver si esto está de más. Bueno, hacer no, este es get connection, sí. Bueno, pasa que a veces uno no. Entonces ya me devolvió este objeto connection, lo coloco en una variable local connection, ¿sí? Voy a haber llamado de otra forma, pero bueno, lo llamé también connection, eh, de la clase connection. Entonces, acá sí ya coloqué, ¿sí? El statement, ¿sí? El que me va a permitir hacer nuestras consultas a la base de datos. En este caso, este es otro objeto, no es el mismo objeto desde mi, em, acá es statement, y acá se va a llamar preparate statement, ¿sí? Preparar el statement, entonces solo voy a preparar, bien. Entonces, acá ya llamo a un método de nuestra conexión, de nuestra clase conexión, que se llama el mismo que esto, preparación o preparing statement. Dice que es para parametrizar el SQL, ¿no? Bien, no parametriza. Y eso es lo que vemos acá, ¿sí? Yo voy a colocar un insert, into, hasta acá conocemos todos, ¿sí? Y lo que nos decía la teoría era que nosotros cuando íbamos a insertar, le pasábamos los valores, ¿sí? Entonces, acá podemos colocar signos de preguntas
que van a representar a nuestra columna a la cual le vamos a insertar, ¿sí? Entonces vamos a hacer insert intro cliente en la tabla que queremos y los values y los signos. Eso nos va a permitir el prepare statement, ¿sí? Nosotros ponemos estos signos y después más abajo vamos a hacer referencia, ¿sí? A esto, ¿sí? Esto va a ser posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5, 6. Entonces acá yo le pasé un ID de cliente, ¿sí? Le pasé, bueno, lo obtuve de mi objeto cliente. Ese es lo único feo, que lo que no me, bueno, estaría bueno ver o investigar si podemos hacer que se inserte el ID automáticamente, no pasarle nosotros, ¿no? Eh, Podemos pasarle vacío acá. Bueno, vamos a probar después. Después ya le pasamos el nombre en nuestra posición. Entonces hacemos un set cliente y es como que vas poniendo acá. Bien, set get apellido. Tenemos el get domicilio, el get teléfono y el set quit. Y lo va preparando en el statement, lo va seteando set string. Bien. Y lo único que después hay que hacer es ejecutar, ¿no? Esa, esto. Bien, vamos a hacer stmt cube update, en la cual esto me va a permitir insertar a la base de datos. Pero una cosa que me decía esta función y está buena, que me devuelve un entero. Me dice que me devuelve un entero. Un entero entre 0 y 1. Si me devuelve 0, se insertó, no se pudo insertar. Pero si me devuelve un número mayor que 0, se insertó correctamente. Y esa respuesta yo la guardo en una variable que se llama response. Bien. Y después es lo mismo, ¿no? Excepciones. Ya vamos a ver el manejo de excepciones. Pero bueno, solamente muestra, digamos, el error. Bien. No, si no pude, dice, intenta esto. Si no pudo hacer esto, bueno, sale por acá, sale en algún lado, ¿sí? Recuerden hacer el close. Creo que acá me está faltando los close, ¿sí? De los connection, ¿sí? Creo que esto me está faltando. Bien, recuerden hacer los close para tener cerrada nuestra conexión a nuestra base de datos. Pero ese es el insert, ¿sí? Podemos no hacer esto, tienen de alguna manera, tienen otra clase que se llama PrepareStem, sino usar directamente más fácil de la teoría, ¿no? ¿Sí? Hacemos es lo que nosotros conocemos, ¿sí? Insert into alumnos ex nombre. Perfecto. ¿Esto de dónde lo saca? Ex. Yo creo que esto lo trae de algún lado. Eh, lo trae de algún objeto, lo debe traer. Este sep y este nombre. Capaz que de alguna forma, pero como está concatenado todo. Ah, no, también. Esta es la columna donde dice alumnos. Ah, bueno, es otro ejemplo, ¿no? Capaz que acá tiene el nombre de alumno y así eran las consultas internas. Estaba confundido nada más. Eh, bueno, entonces podemos hacer eso, no complicar, pero bueno, acá lo van a tener, sí, esto. Habría que investigar, bueno, no vi cómo hacer esto. Podemos probar de sacar esto y que lo inserte automáticamente el ID. Pero a mí me había tirado un error cuando no puse ID, ¿sí? Muchas veces. Seguro más adelante vamos a ver lo que es un ORM, ¿sí?
Y ya no vamos a hacer tantas, ver la conexión, cerrar la conexión, insertar, ver, ¿sí? Lo que es un ORM, lo que va a hacer es facilitarnos todas estas cosas, ¿no? El insert, van a ver que solamente van a programar un poco, ¿sí? No van a tener que preparar, ¿sí? Van a hacer solamente la consulta, le van a pasar los valores y se va a insertar a la base de datos, ¿sí? Seguro lo vamos a ver cuando vean Sprint, un ORM, ¿bien? En este caso, está bueno que se le presenten, muchas veces se trabajaba así, con drivers. Bueno, entonces tenemos nuestro insert, ya dimos alta a un cliente y lo que nos faltaría eh, bueno, acá hay un select, ya lo vamos a hacer. Y acá lo que nos faltaría hacer es un update, ¿sí? Actualizar también, que es algo parecido a nuestro cliente. Ya, a ver, hacer esto. No, vamos a ver si me deja ahí. Bueno, malísimo esas cosas, ¿eh? Vamos a hacer, quería acá. Entonces, de ahí vamos a hacer el insert, vamos a hacer un update. Y en el update, bueno, yo quería pasarle un objeto, ¿sí? Yo pasarle todo un objeto y empezar a hacer eh, el update, ¿sí? Muchas veces se hace eso, ¿sí? Pero bueno, acá no vi la forma, entonces para mostrarle algo, traje que me actualice el nombre al menos, ¿sí? Entonces podemos hacer un update de cliente nombre acá, después vamos a hacer un get, un update de cliente apellido, ¿sí? Una forma, habría que ver o buscar, ¿sí? Cómo podemos hacer un update de todos nuestros registros, ¿sí? De todo el registro, ¿bien? En este caso solamente va a actualizar el nombre, de paso un ID cliente, vamos a colocar ID cliente, o sí, un ID cliente. Este ID cliente, bueno, acá haces nuestras conexiones y obtiene un prepared statement, bien, y trae la consulta, ¿sí? Para hacer un update, ¿sí? Cuando hacíamos un update, siempre teníamos un where, ¿sí? Entonces, esto lo que me permitía era parametrizar esto. Entonces, acá donde dice signo de pregunta y signo de pregunta, voy a colocar el nombre, voy a colocar que CT, el nombre que viene por parámetro, el que quiero buscar en nuestra base de datos. Y después hago un where y que acá en este signo de pregunta o este parámetro coloque el ID de cliente que viene por parámetros acá en nuestra función que nos la dio, que lo agrega acá. Lo que pasó acá es que como venía como entero, nosotros deberíamos colocar un string, ¿sí? Como segundo parámetro de este set string, ¿sí? Bueno, una forma de solucionar eso, lo que hice es yo tener un entero y sumarle un string o concatenarle un string y vacío, ¿sí? No tiene nada, ¿sí? Entonces eso me casteaba mi entero a un string. Entonces ahí ya no me causó problema y lo agrego acá. Bien, y después es hacer ese cube update. También me devuelve, bueno, es el de acá, el mismo de acá. Me devuelve, si me devuelve 0 está mal. Si me devuelve un número mayor que 0, bueno, acá es update, ¿no? Puedo actualizar correctamente. Bien, entonces ya tenemos un insert,
y tenemos un update. Bien. Ahora, volvamos. Entonces ya tenemos un insert, ya tenemos un update y debemos también eliminar. ¿Sí? En nuestro, aunque no aparezca en el ABM, la palabra delete o eliminar. Ah, no, sí aparece. Es la baja, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hacemos un delete, es la baja. ¿Sí? Entonces tenemos alta, que es el insert, la modificación, que es el update, y la baja, que es nuestro delete. Ahora, lo que vamos a hacer en este delete es mayormente eliminar, ¿sí? Vamos a hacer un delete de mi fila, ¿sí? La va a eliminar. Muchas veces o ya no se hace eso en realidad, lo que se hace es eliminarla lógicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla, ¿sí? Y tenemos una fila, cada fila va a tener un estado, ¿sí? Y ese estado me va a permitir colocar, por ejemplo, si ese estado es 0, está inactivo, ¿sí? O está dado de baja. Si el estado es igual a 1, está activo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder traer todos nuestros registros activos, ¿sí? En esa manera filtrado, vamos a traer todos nuestros registros o tuplas activas, ¿sí? Entonces nosotros cuando hagamos un eliminar, lo que vamos a hacer es cambiar ese estado, ¿sí? No lo vamos a eliminar de nuestra base de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiar ese estado como inactivo, activo, o puede ser baja, puede tener otro estado, ¿no? ¿Sí? Entonces acá el delete haría eso, es eliminar lógicamente, podemos decirlo, ¿sí? Pero bueno, acá lo que hace es hacer un delete de la fila, sí o sí, ¿sí? Siempre recuerden colocar el where, ¿no? ¿Sí? En el update, en el delete, ¿sí? Si no, después no van a tener datos. Eh, bueno, lo mismo. Prepara dos objetos, uno connection y otro prepara state para poder parametrizar, ¿sí? Y vamos a tener un statement, va a preparar y vaya a decir delete from cliente, de la tabla cliente, elimíname el ID del cliente que me pasaron acá, ¿sí? Vamos a colocar ID cliente acá también, ¿sí? Bien, y acá también, bien. Entonces, setea eso acá y ejecuta. Y me dice si respondió mayor que 0, debería responder eliminado correctamente. Eh, bueno, después, esto es lo que vamos a hacer en un CRUD o en un ABM. Vamos a insertar, actualizar y delete. Van a actualizar, pueden actualizar el nombre, pueden actualizar el apellido, ¿sí? Ustedes harán otras funciones, ¿sí? Bueno, yo le traje para mostrarlas, ¿sí? Cómo pueden hacerlo. Eh, y vamos a traer nuestro select, que es el que nos va a permitir, eh, nos va a permitir, nos va a permitir ver los resultados, ¿no? ¿Sí? Cómo va quedando las modificaciones de nuestra tabla, ¿sí? Le voy a pasar un ID. Bueno, acá le coloquemos ID de cliente. Vamos a colocarle acá ID de cliente, ID de cliente. Bien. Bien. Entonces, en mi select, ¿qué tengo? ¿Sí? Le paso un ID. Bien. Le paso un ID de cliente. Voy a tener un cliente inicializado en nulo. Un objeto cliente inicializado en nulo.
Después voy a tener lo mismo, una clase conexión, pero ahora voy a tener un statement, ¿sí? No un preparate statement, sino un statement, ¿sí? Como teníamos en la teoría. Bien. Entonces, eh, miren, entonces acá está el statement y bueno, crea el statement, crea la conexión, crea ese statement en nuestro objeto statement y crea después declaro una variable SQL que va a ser de tipo string y ahí armo mi comando o mi sentencia SQL, ¿sí? Yo acá traigo el ID de cliente, el nombre, el apellido, el domicilio, el teléfono, el quit. ¿De qué tabla? De la tabla cliente. Y podemos hacer un where. En realidad deberíamos hacer un where porque voy a mostrar un cliente, ¿sí? O podemos mostrar todos los clientes también si quieren. Pero en este caso va a mostrar un cliente en el cual el ID de cliente va a ser igual al ID de cliente pasado por parámetros, ¿sí? Miren, si nosotros deberíamos hacer con el statement, nosotros teníamos que acá modificar, colocar el más, otro más y colocar nuestra variable, crear nuestra sentencia SQL, la podemos hacer con statement, ¿sí? Pero bueno, había algo y que me pareció interesante mostrarle, era el preparing state, que nos permitía colocar unos signos de pregunta, de alguna forma parametrizar y de alguna forma tenía acá en ese parámetro, uno o dos o tres, coloca esta información, ¿sí? Que está un poco más limpio en vez de hacer un string súper largo y después ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, en sí sí se puede usar el statement acá. Prueben, jueguen, intenten, ¿sí? Está bueno. Entonces acá en el select es lo mismo que en la teoría. Sacamos, nos devuelve un conjunto de resultados y vamos a, bueno, traje, bien, está bien. Entonces acá traje, lo guardé en una variable, nombre de B, porque creo que me molestaba por algo este nombre, no sé por qué, pero bueno, nombre, apellido, domicilio, teléfono y cuenta, bien, y cliente. Entonces, ya con eso hicimos un select y nos va a traer el de un cliente, ¿sí? Podemos traer de todo, ¿no? Podemos hacer así, traer de todo y mostrar todo, ¿sí? Vamos a hacer acá una, un public y void select select all client, ¿sí? Entonces, en inglés all, todos, vamos a traer todos los clientes y hacer lo mismo, pero sin el ID, ¿no? Sí, vamos a hacer lo mismo, el ID, y mostrarlo, digamos, acá. Bien, entonces no tenemos ID, va a poder traer, pienso acá, esto, y usar el de la teoría y mostrarlo, ¿no? Vamos a usar el de acá, esto, esto, mostrar. No crear un objeto cliente, sino mostrar directamente. Yo no voy a retornar un cliente acá, dar todos nuestros resultados. Bien, va a ser un system, un CISO,
de, bueno, yo voy a hacer nombre db y mostrar, ¿no? Ya tenemos eso y esto me va a mostrar todos los clientes, ¿sí? Crear todos los clientes. Bueno, a ver, probemos. Entonces, esto es lo que deberían hacer en una VM. Seguro van a trabajar más, a actualizar por más campos, ¿sí? Pueden modificar muchas cosas acá, ¿sí? A mí se me ocurrió eh, mostrarle de alguna forma o crear esta VM, después podemos modificar o mejorar, ¿sí? Eso le voy a pasar, ¿sí? Esto es select, delete, vamos a hacer un update, ¿sí? Y un insert. Y este es importante, la conexión. Entonces, acá ya hacemos nuestro principal, ¿sí? Estaría bueno hacer de última una interfaz, un GUI, pero bueno, ya no hubo tiempo, ¿no? No hubo tiempo. Ya tenía un poco de sueño. Entonces, lo que vamos a hacer acá en principal, eh, vamos a instanciar nuestra conexión BD. Voy a borrar esto, tengo muchas conexión BD. Y esta es la que tenemos ahora, ¿no? Select all. Bien, entonces acá en nuestra conexión BD vamos a colocar CNN de connection. CNN new connection. Bueno, estamos creando, ¿no? Un objeto de nuestra conexión, de nuestra clase conexión BD, ¿sí? Ya tenemos acá nuestro objeto y lo que vamos a hacer es cnn.getConnection, ¿sí? Y lo vamos a dejar ahí abierto. Bien. Entonces, después estaría bueno hacer un cnn get o set close donde cierre mis conexiones, ¿sí? Dejar abierta la conexión en nuestro principal y ver, ¿sí? Pero bueno, por ahora está abierta la conexión ahí, get connection, y en cada método lo voy cerrando. Entonces acá lo que voy a hacer es, bueno, verifiquemos si nuestra constante están bien. Mi base de datos se llama ABM cliente. ABM cliente. Vamos a ver. Se llama ABM cliente. Acá doy ABM cliente. Mi root y bueno, mi password. ¿Sí? En teoría debería conectarse. Vamos viendo por parte. No me tiró ningún error y eso es bueno, ¿sí? Acá está mi consola y no dijo nada porque solamente yo acá devuelvo un objeto conexión y no lo estoy mostrando, no lo hago nada. Bien. Ahora lo que voy a hacer es cnn.insert. Bien. Insert cliente. Bien. Ahora acá voy a crear un cliente, clase cliente. Ustedes pueden ingresarlo, ¿no? Con un escáner. Cliente, new, cliente. Perfecto. Acá vamos a colocar el ID, coma, nombre, termo, coma, ogro, coma, domicilio, para no colocar un domicilio, teléfono, coma, el quit, ¿no? Bien, que es es el quit. Bien, entonces eso lo pasamos acá a clientes como parámetro. Bien,
Y acá me pide que haga un click catch, creo. Sí, lo voy a ver. Entonces, veamos. Veamos qué nos dice. Si inserta o no. Bien, voy a dar a ejecutar. Insertado correctamente. Bien, entonces si voy a mi base de datos y hago acá select rows, me aparece en mi tabla cliente, ABM cliente, me aparece Guillermo, Mogro, domicilio, bueno, el domicilio en domicilio, teléfono tanto, quit tanto, ID de cliente 1. ¿Sí? Entonces así podemos ir haciendo nuestro ABM. Bien, yo lo que quiero es que esto no se pase, digamos, y que venga acá y diga, bueno, como es un auto increment y está en 1, pum, coloque 2, ¿sí? Cuando se sienta es insert, ¿sí? No pude verlo, ¿sí? Pueden verlo ustedes cuando hagan ustedes un insert desde acá de Java, que venga acá en MySQL y que aumente solo el ID de cliente, ¿sí? Que no lo estén pasando porque es aburrido, entonces yo tengo que tener el control siempre de mi clave primaria, de mi ID, ¿sí? No debería, si ya está, si tienen eh, 36 millones de clientes, bueno, muchísimos son, pero pónganle 10.000 clientes, ya se pierde uno el ID, no siempre me voy a acordar, ¿sí? Entonces, de alguna forma, lo ideal es que esto se inserte o se incremente solo, ¿no? Bueno, ya insertamos, ¿sí? Ustedes pueden hacer un menú acá, decir, desea insertar un cliente. Profe, Sí, pero ese ID lo tengo que controlar desde Java o lo controlo desde la base de datos que se incremente solo. no, Tendría que controlarlo desde la base de datos, ¿no ve? Cosa que sí, yo voy ingresando y solo lo va incrementando. exactamente, sí. Acá en la base de datos, solo ya lo controló, ¿sí? Por lo que es ya una primary key y aparte es auto increment. Sí, ya cuando le decimos a nuestro motor de base de datos que ya es un auto increment, se va Y incrementando solo, ¿sí? ahí si yo ingreso a otro cliente, solo Debería haber, agregaría el ID 2. eh, ¿Podemos hacer ese ejemplo, a ver? a Porque no ver, lo veo. sí, veamos, saquemos Pero desde Java, ¿o de no? Java. Cuando Eh, ingrese, desde ahí, cuando yo que ingreso un nuevo cliente, ya no tendría que ingresar el uno o ya, no. ya no sería uno porque saltaría error. Ahí salta error, ¿sí? Va salta error. Por eso, Bien. el número de ID yo lo tengo que controlar desde Java, dice usted. Ver de alguna forma que cuando yo esté insertando se aumente ese ID, ¿sí? Desde Java, no controlarlo de Java, sino que yo, por ejemplo, me voy a tener que acordar o siempre si está en el ID 9980, entonces no tiene sentido que yo tenga anotado un papel, ya ingresamos el cliente 9880, ¿sí? Podemos obtener ese ID yo tenía pensado hacer eso, pero no sé si de alguna manera hay otra forma, digamos de acá, hacer una consulta, eh, hacer una consulta del ID, del máximo ID, y O del sumarlo. último sería, y que del último ID y que me diga el número de cliente que Claro, y sigue, ahí, digamos. exactamente, ahí lo sumas y lo pone acá, digamos. ¿Sí? Le sumas uno, por ejemplo, ¿sí? De Claro, Java. el ID de cliente que me da la Claro, base de datos más uno sería el nuevo exactamente. número. Claro, tenía Pero, pensado esa claro, vuelta pero de yo puedo rosca. obtener ese dato de la base de datos, el ID de cliente, el último. Sí, sí, Ah, tendría que buscar la forma de obtener ese ID último, digamos. sí, sí, hay, digamos, una función que se llama max. Es más, la vimos. Si ustedes vuelven un poquito, a ver, a volver atrás. Además, no la dieron acá en la teoría. Por eso tienen que tener esa hoja que el profe acá nos la compartió. Esa hojita, que está bien, porque ahí van a tener cosas resumidas.
¿sí? Entonces, la imagen, bien. Entonces hay una función de agregación que se llama max, ¿sí? Lo que me devuelve es el máximo valor, ¿sí? Entonces, ustedes pueden obtener el máximo valor acá y después sumarle 1 y agregárselo acá, ¿sí? En get cliente, en vez de que lo ingresen desde allá, usted acá tendrán un select de alguna forma, pueden consultar, acá consultar máximo ID y acá sumarle ese ID más 1, porque es el siguiente, digamos, ya no lo voy a insertar en el máximo, sino el siguiente, ¿sí? Al más 1. Entonces ya ahí podríamos olvidarnos de insertar o de pasarle el ID. Claro, ya ¿Sí? no le pasaría el ID cuando yo creo un nuevo cliente. Exactamente, ¿sí? Ya no controlamos esto, ¿sí? Ah, Entonces, ese es lo que se me había ocurrido, pero bueno, creo que habría que ver si de alguna manera se puede autoincrementar, digamos. No sé si tendría que ver, ¿sí? Igual lo investigo, lo vemos, ¿sí? Pero esa es una solución, una vueltita de rosca que podemos darle a obtener el máximo ID y pasárselo acá. Con esa función de agregación que se llama max, ¿sí? Max ID. Y ahí le va a obtener el máximo ID, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. A ver, hagamos rapidito acá. En este caso debería darme max paréntesis ID y debería darme 1, ¿no? Bueno, a ver, veamos. Min population. Estoy ya que no deja con lo ID. Ah, coloco controles. A ver. Ah, está bien. Acá ID cliente era, ¿no? Me encontraba el ID. Perfecto. Ahí está. Me trajo el máximo ID, que en este caso es 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros le sumamos 1 a 1, me va a dar el 2 y ya vamos a poder insertar tranquilamente en nuestro Java. ¿Sí? Y lo que deberíamos hacer es un poquito yo, porque no quería que se haga más largo esto nada más. Creo que era por eso. Podemos hacer esto select y obtener en un result fs, obtener ese ID y hacer el insert. Bien, entonces esa es una solución. Bien, ya no le pasaríamos el ID desde acá. Bien, bueno, a ver, entonces eso vamos a dejarlo acá y vamos a hacer un update. Hagamos un update. eh, Vamos a hacer un cnn.update. ¿Sí? Y en vez que se llame Guillermo, se va a llamar Cristian. Y le voy a pasar, bueno, acá también lo mismo, ¿sí? Pero acá sí deberíamos obtener de alguna manera el ID que queremos modificar, porque eso ya es un where. Podemos buscarlo por nombre. No me gustó mucho por nombre porque hay muchas personas que se pueden llamar Cristian, ¿sí? Entonces sí o sí debe ser algún dato único, ¿sí? Que es el ID. De alguna forma podemos mostrar eh, o tener guardado eso ID o mostrar de qué cliente quiere modificar, ¿sí? Y ahí podemos obtener, mostrarle la lista, ¿no? Y que busque, del cliente número 18. Quiero modificarle el nombre. En este caso voy a modificar, tenemos solamente un registro y vamos a modificarle el nombre a Cristian, a Guillermo como Cristian. No me hizo problema, ¿eh? No quiere acá un click catch. Eh, a ver, veamos.
Perfecto. Actualizar correctamente. Bien, si vamos acá a nuestro MySQL, vamos a ver que ya no se llama Guillermo, se llama Cristian. Bien. Ahora podemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cnn.delete y le voy a pasar el ID cliente 1 y me lo va a eliminar. Bien. Voy a comentar esto. Eliminado correctamente. Acá no tengo nada. ¿Sí? Entonces, hay veces muy peligroso hacer un delete. Si es muy importante, hacemos un delete. Pero si no, lo eliminamos lógicamente. Le cambiamos el estado. ¿Sí? Se cambia, tenemos que tener una columna estado que diga que si ese cliente está activo o no. ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a dar de baja? Yo ya no quiero ser más tu cliente, bueno, te doy de baja, pero yo acá en el estado voy a cambiar de última de false a true o 1 o 0, manejarlo como nosotros podamos. Y después al usuario sí decirle, ¿sí? Si es 0, este usuario está dado de baja. Si es 1, este usuario Eso, está activo. ¿Sí? eso Hay, cuando hacemos el listado y nos muestra todo, ahí lo podemos filtrar, digamos, es, poniendo que también, lo que sí, son, sean cero no los muestre, por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? perfecto. Sí, Así muestra cliente activo y podía incluso separar, después decir los que están dados de baja y hago otro listado con los que están dados de baja. exactamente. Bien. Exactamente. Y volver a darlo de alta, volver a darlo de baja, ¿sí? Todas esas cositas a tener en Manejándola cuenta. con una columna de estado nada más, de activo o Exactamente, baja, ¿sí? digamos. Entonces, muchas veces no se hacen los delete, sino se hacen delete lógicos, ¿sí? O eliminaciones lógicas. Entonces, bueno, a ver, coloqué, coloqué, Profe, col- pregunta en el chat. bien, consumir es para no consumir. Puede ser, ¿no? Sí, no consumir tiempo. Yo creo que más también porque sí, consume tiempo, pero a ver, imagínense una situación, ustedes eliminan un cliente, ¿sí? Lo eliminan completamente de su base de datos. Y ese cliente al año o a los 2 años vuelve. ¿Qué harían ustedes? Van a tener que darlo de alta de vuelta, dar, de alguna manera, ustedes pueden buscar, no, yo ya soy cliente acá, buscar y ya no dar de alta, sino empezar a modificar sus datos, ¿sí? Imagínense que tengan muchos datos por llenar de clientes, ¿sí? De alguna manera, eso, ¿sí? Se van a ahorrar tiempo, ahí está, se ahorra tiempo, exactamente. Entonces se ahorra tiempo en llenar datos o ver, ¿sí? Van a modificar, por ejemplo, capaz el domicilio, se cambió el de domicilio solamente, y después van a dar siguiente a, tiene la misma edad, porque capaz cambió, digamos, ahí nosotros tenemos, bueno, no cambia la fecha de nacimiento, no la edad, sí, la edad cambia, no cambió la fecha de nacimiento, no se cambió de nombre, pienso, sí, muchas veces se cambian de nombre, pero bueno, ahí ya es otras situaciones, sí, o puede ser otras cosas, sí, imaginarse esas situaciones, sí, entonces muchas veces no se lo elimina para no dar de alta a todos, sí, pero podemos eliminarlo así para ahorrar espacio. Y bueno, igual va a quedar como basura de alguna forma. Igual creo que tiene un colector. Pero bueno, no es tema en sí. Sí es para ahorro de tiempo más que todo. Sí, es ahorro de tiempo. Eh, bueno, eh, a ver, hicimos esto. ¿Qué nos faltaría hacer? Bueno, yo voy a colocar acá. Voy a insertar un cliente. Y vamos a ver que, bien, lo insertó correctamente.
ustedes pueden hacer un menú acá en el cual van a decir insertar, actualizar o eliminar, ¿sí? ¿Sí? Si quieren colocar un estado como columna, coloquen, ¿sí? Entonces, o lo eliminan directamente. CNN punto select, ¿sí? Y voy a traer el cliente con el ID 1, ¿bien? Y debería traerme Guillermo Mogro, ¿bien? No va a traer nada, profe. Estábamos borrados, ¿o no? Ah, cierto, ¿no? Me Sí. muestro. Bien, está bien. Es así. Así, creo que es así. Igual a esto. Porque devuelve un cliente en realidad. ¿Sí? Devuelve un Pero lo que cliente. borrado de la base de datos, no, hace rato con el delete cliente 1. Claro, Quedó no, pero borrado. sí lo volví a Ah, insertar. Recién. no olvides, perdón. Sí, lo volví a insertar. Vamos a hacer un select y acá empezar el ser el CISO, ¿no? Vamos a hacer un cliente punto get nombre. A ver, veamos si es correcto esto. Y me trajo Guillermo. Bien, entonces así ya podemos tener, involucrar lo que vimos en nuestros programación orientada a objeto. Vamos a tener una clase en la cual me va a guardar información. ¿Sí? Va a ser un contenedor de toda esta información. Bien. Domicilio, teléfono y el quit, ¿no? Entonces ahí debería mostrar todos esos datos. Bien, aparece Guillermo, Mogro, domicilio, 11, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un listado, ustedes deberían ver de tener una lista de objeto cliente y empezar a agregar todo, modificar ese select, ¿no? Ese select hace consulta por uno, ¿sí? Lo que podemos hacer después, hacer un select all que habíamos creado, ¿no? Un CNN punto, un select all de todos los clientes, en el cual, pero adentro de la función me muestra. Estaría bueno que lo guardemos en un listado de cliente, de objetos cliente, y después lo podamos mostrar. Pero bueno, son modificaciones. Acá muestra el nombre solamente. Seguro mostramos solamente el nombre acá. ¿Sí? Entonces, esta es una consulta. Este es otro. Yo mostré acá la consulta porque quería ver si concatenaba realmente y si me ponía el 1. Bien. Entonces, acá lo que podemos modificar en el delete es, en vez de hacer un delete, vamos a hacer un update. Un update de nuestra columna estado, en la cual vamos a colocar en ese estado 0 o 1, dependiendo de qué tipo de dato es o de qué tipo es nuestra columna estado, ¿sí? Entonces, lo podemos llamar delete cliente, pero lo que vamos a hacer internamente es un update, actualizar eh, esa columna estado. Bueno, quería mostrarle esto, digamos, hacer de alguna manera, redondear o hacer, esto es lo que van a hacer siempre, ¿sí? Lo que muchas veces, después le van a decir, bueno, yo también quiero ahora eh, una BM de las ventas. Pero bueno, ahí hay que tener cuidado en las ventas, bueno, Ricardo, las ventas lo que hay que tener en cuidado es eh, la foreign key, digamos, ¿sí? A qué hace referencia, ¿sí? A tener cuidado todas esas cositas. Eh, Esta es una tabla independiente, después ya habría que ver cómo hacer este tema de temas de nuestras tablas relacionadas, ¿sí? Por ejemplo, acá en Word tenemos, o en universidad creo que teníamos, se relacionaban algunas tablas, ¿sí? Persona con profesor,
o creo que era asignatura bueno, con alumno. Habría que ver, digamos, ¿sí? Pero bueno, en sí, mayormente estos, si nosotros lo queremos plasmar en otra tabla, siempre lo que vamos a hacer es ya, si hacemos uno, copiamos y pegamos, ¿no? Copiamos y pegamos y modificamos, ¿sí? Siempre vamos a hacer así con los ABM, ¿sí? Capaz que hay que darle una vuelta de rosca, pero después solamente eso, ¿sí? Y así hacer largas líneas de códigos. Bien, seguramente en Spring Boot vamos a usar un ORM que nos va a simplificar estos temas de conexiones y todas estas cositas. No lo sé, sí, todavía habría que ver. Pero en sí, eh, hay que ver, ¿sí? Le voy a pasar esto. Ahora le paso y lo subo al Git y para que lo tengan y lo vean, ¿sí? Y practiquen un poco. No vimos el práctico. La idea era mostrarle algo de práctica y mostrarle estos ABMs, ¿sí? Utilizando, bueno, crear, bueno, es insertar, ¿sí? Creen la base de datos AutoShop. Bueno, acá hay algunas cosas por hacer, es insertar, ¿no? Traten de insertar comúnmente, prueben primero comúnmente y después ya usan, ¿sí? Y después hacer consultas, parece que son, ¿sí? Van a usar consultas, hacer consultas. Eh, bueno, eso mostrarle, ¿sí? Que mayormente qué es una VM, cómo se hace, qué es lo que se hace, ¿sí? Siempre vamos a estar conectados o viendo nuestra base de datos si se conectó bien o si no, si le insertó mal, bien. Eh, bueno, eso. Ya la semana que viene seguro vamos a tener parte ya del proyecto, ¿no? Traten de ir el viernes. Te invitaron a un evento que es tema sinergia, ¿bien? Traten de ir, así ven, ¿sí? También. eh, bueno, eso. Ahora subo estas cositas, subo estas cositas para que la tengan y prueben y traten de modificar, de mejorarla, ¿sí? De ver acá algunas cosas. Bueno, vamos a dejar de grabar.